Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila Tov amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de cada semana, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Recuerde lo que dice la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Así también dice el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 1, fueron acabados los cielos y la tierra. Así es que Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos en todas partes, en donde quiera que nos estén sintonizando. Comparta este programa, suscríbase y síganos en nuestras redes sociales. En esta semana tenemos la parashá número 4, Vaerá. Vaerá significa y me mostró o se mostró, y esta parashá pues es fundamental en muchos aspectos que tiene que ver con el monoteísmo, porque aquí en ella se da la promesa de el que iba a seguir la línea hasta poder llegar la creación del pueblo de Israel. En un esquema general, comenzando de inmediato, en este esquema que comprende el capítulo 18 del libro de Bereshit, Génesis, hasta el capítulo 22, verso 24, en este primer esquema, en la parte número 1, tenemos la hospitalidad de Abraham y el anuncio del nacimiento de Isaac. Se habla la parashá que Abraham recibe 3 visitantes, 3 ángeles, y les brinda hospitalidad. Los visitantes anuncian que Sara tendrá un hijo. Dice Bereshit, capítulo 18, del 1 al 15. Estos 3 ángeles eran Rafael, Mijael y Gabriel. Migdael y Gabriel iban a ejecutar los juicios en Sodoma y Gomorra, mientras que Rafael iba a sanar las heridas del patriarca Abraham. Más adelante estaremos hablando de los comentarios tanto de lo que es los Midrash como algunas opiniones encontradas dentro del campo del estudio de la Torá. La segunda parte, la parte 2 del esquema, Abraham intercede por Sodoma. El Eterno le revela a Abraham
que va a derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero Abraham le pide al Eterno que tenga misericordia, y si hay justos en la ciudad, el Eterno no la va a destruir. Y ahí es donde se habla de la treta entre Abraham y el Eterno, como dice el capítulo 18, desde el verso 16 hasta el verso 33. Sodoma y Gomorra, dos ciudades que estaban paralelas, donde se practicaba allí todo tipo de cosas abominables, y el Eterno pues llegó a un punto en que vio que la ciudad ya no tenía retorno, y por consecuencia lo que determinó fue los juicios. En la parte 3, la destrucción de Sodoma y Gomorra, llegan los ángeles a Sodoma y Gomorra, son recibidos por Lot, y la ciudad es destruida. Lot y sus hijas se salvan, pero la esposa se convierte en estatua de sal. Capítulo 19 del 1 al 29. Continuando con el esquema, número 4, tema 4, Lot y las hijas. Las hijas de Lot creen que el mundo ha sido destruido y tienen 2 hijos de su padre, como dice Génesis capítulo 19 del 30 al 38. De allí es donde nacen las 2 ciudades o las 2 naciones de los amonitas y los moabitas. En la parte número 5 se habla de Abraham en Gerar. Abraham y Sara en Gerar. Abraham se presenta como su hermana, presenta a Abraham a Sara como su hermana, y allí Abimelech cree que eso es así. Sin embargo, el Eterno advierte que no es así, como dice Génesis capítulo 20 del 1 al 18. En el número 6 del esquema se habla del nacimiento de Isaac y el destierro de Ismael. Nace Isaac, el hijo prometido de Sara. Agar e Ismael son expulsados, pero el Eterno protege a Ismael en el desierto, como dice Bereshit capítulo 21, del 1 al 21, y allí hace un pacto con Agar y con Ismael. La parte 7, pacto de Abraham con Abimelech. Abraham y Abimelech hacen un pacto sobre los pozos de Beersheba, como dice Bereshit capítulo 21 del 22 al 24. La número 8 es la que da el sacrificio de Isaac, donde el Eterno propone a prueba a Abraham pidiéndole que ofrezca a Isaac. Abraham obedece, pero un ángel lo detiene y ofrece un carnero en lugar de Isaac, como dice Bereshit capítulo 22 del 1 al 19. Y luego habla de la descendencia de Nahor. Se menciona a los hijos de Nahor, hermano de Abraham, como dice Génesis capítulo 22 del 20 al 24. Ese es el esquema general de la parashá. Usted puede buscar esos capítulos, este nuevo esquema que estamos dándole a usted para que usted pueda hacer sus apuntes y pueda estudiarla por separado, porque recuerde que nosotros solamente damos la introducción y mañana hablamos de lo que es la Haftará, pero durante toda la tarde usted puede utilizar ese esquema para así usted poder profundizar más en el estudio de la Torá. Respecto a lo que son los comentarios de la Aliyá, en la Aliyá número 1 habla de la hospitalidad y la fe de Abraham. Como hemos dicho, Abraham recibe 3 visitantes a pesar de su propio sufrimiento, porque cuenta el Midrash de que en el día número 3 de cada práctica de la circuncisión es el día más doloroso. A los 3 días de practicar la circuncisión,
son los 3 días más difíciles porque es donde el cuerpo comienza a rehabilitar y a cicatrizar y es bastante doloroso. Pero en ese momento, Abraham, bajo el calor del día, a pesar de su propio sufrimiento, no deja a un lado la hospitalidad. ¿Y cuál es la enseñanza más importante de esta primera aliyá? La importancia de la hospitalidad y sobre todo lo que es el gesed, la misericordia, el servir al prójimo con alegría, inclusive en circunstancias difíciles. Siempre hemos dicho que cuando usted vaya a hacer algo por algún prójimo, hágalo sin miramiento y sobre todo hágalo con sentimiento, si usted lo siente hacer. Porque no hay una cosa que pueda dar más satisfacción a la vida como cuando se hace algo en beneficio de otro, pero con propiedad y con desprendimiento. Allí escucha Sara la promesa que tendrá un hijo y se ríe con una forma de duda, como diciendo, ¿cómo es posible que yo, siendo una mujer ya anciana, que me han cesado la costumbre, cómo voy a poder concebir? Eso es lo que se cuestiona de la matriarca, que dudó no del poder del Eterno, sino de las cualidades de ella como mujer. En otras palabras, ella se decía a sí misma, es imposible que yo, siendo ya una mujer anciana, que le han cesado la costumbre, quizás dijo mi cuerpo biológicamente eso es imposible, mi edad eso es imposible, pero dudó de que su cuerpo no podría, pero sí el Eterno sí puede. Cuando el Eterno determina algo, pues se puede lograr. Todo eso es mediante de la fe. Por eso el nombre de Yisá significa risa. Y aquí hay dos cosas paralelas. Uno es el concepto de que Sara se ríe de la duda, y otra cosa es que Sara se ríe de la alegría, entre una cosa y otra. ¿Cuál es la enseñanza? Que hay que tener fe en las promesas del Eterno, incluso cuando parecen que son imposibles. Cuando nosotros creemos que las cosas son imposibles, cuando nosotros creemos que humanamente, a los ojos de los hombres, a los ojos de la ciencia, a los ojos de las posibilidades, a los ojos de las probabilidades, con todas esas cosas en contra, cuando el Eterno da una promesa, se puede cumplir. Y eso es un desafío de la fe. Eso es un desafío de la fe. Lo que deja claro es que Abraham, siendo llamado el padre de la fe, lo menos que podría tener una esposa, la cual también dé esos signos de ser una mujer de fe. Y nosotros podemos ver que en el caso de la fe de Abraham, en el caso de la fe de Sara, hay un poco de discrepancia. Acuérdense que en la semana pasada estuvimos hablando la razón por la cual muchas veces las mujeres no son mencionadas en la escritura, debido a que se resalta mejor la cualidad del personaje, en este caso Abraham. Pero vemos que aquí se menciona el nombre de Sara porque ella está involucrada dentro de ese proceso, lo que indica que para Sara fue un desafío, y lo que podemos ver es que el Eterno cumplió su promesa tal cual dijo. Por eso hay que tener fe en las promesas que el Eterno ha dado, incluso cuando parecen imposibles. Obviamente, si fue el Eterno que ha hablado, pues las cosas se van a cumplir. Y yo siempre tengo un concepto personal, es el hecho de que cada persona, cada creyente, tiene que buscar, descubrir la manera en que el Eterno se comunica con él. Porque una cosa que da seguridad
al creyente es el hecho de conocer cuándo el Eterno habla y cuándo el Eterno no le habla. Eso es como cuando usted tiene una relación con una persona que son amigos y se comunican y comparten cosas. Uno confía en la palabra del otro y esa palabra que dice uno se toma por fiable y se pone muy en serio esa palabra porque me la dijo mi amigo o mi amiga o mi esposo o mi esposa, cuando la persona hay una relación entre ellos. Entonces es importante para nosotros los creyentes que creemos en un Elohim invisible, que no tiene forma visible, el poder conocer la manera en que Él se comunica con nosotros. Hay varias maneras del Eterno comunicarse con nosotros y eso depende también de la relación que cada cual tiene con el Creador. Por ejemplo, a mí el Eterno me habla a través de sueños. Yo tengo claro cuando el Eterno a mí me habla en sueños y me habla claro. También he podido conocer que Él me habla a través de como sentimientos que pone en mi corazón, a través de eso también. Y en varias ocasiones he escuchado voz audible. Dependiendo de los casos que sean, el Eterno se manifiesta a cada persona según la necesidad y se revela según la necesidad. La forma más directa de Él hablarme es a través de los sueños. Y me habla claro. Mire, me habla claro. Yo he recibido mensajes del Eterno clarito que solamente me cuesta callarme y hacer lo que Él me dice. Siempre ha sido así. He tenido muchas experiencias con el Eterno y le puedo contar de manera personal de que el Eterno habla. Y cuando habla, habla claro. No deja confusiones porque Él no es un Elohim de confusión. Y yo he recibido mensajes claros. Muchas veces mensajes para mí mismo. La mayoría de las veces me habla acerca de mensajes para mi propia vida. Y cuando se trata de que me revela algo de otras personas, pues yo simplemente voy y emito el mensaje. Pero le puedo decir con toda seguridad que el Eterno habla. Y cuando uno está seguro, cómo le habla el Eterno, uno no tiene miedo de tomar decisiones. Cuando uno tiene esa relación con el Eterno, uno no tiene miedo en tomar decisiones. En aquel entonces el Eterno se le manifestó, se le reveló a Moshe, a Abraham. Para ese entonces, fíjese que hasta malajines enviaba. Diríamos, en este tiempo el Eterno puede mandar malajines. Creo que la necesidad del momento es lo que determina la acción a través del cual el Eterno se tiene que manifestar. Yo no necesito ver ángel para creer en el Eterno, porque el Eterno comunica conmigo a través de sueños. Pero cada persona tiene su forma y su relación con el Eterno. En la aliyá número 2 se habla de la compasión y la justicia. Abraham intercede por Sodoma, pidiendo que el Eterno salve la ciudad y si hay justos en ella. Aquí nos enseña que buscar la justicia, pero también la misericordia, es la capacidad de abogar incluso por los malvados, encontrando méritos. Uno de los versículos que usamos en el matutino, que es parte fundamental del establecimiento de ese matutino, es Jeremías 29:7, que dice: clamen por la ciudad a la cual hice llevar, porque en su paz tendrán ustedes paz. Este versículo claramente dice que si la ciudad no tiene paz, nosotros tampoco vamos a tener paz. Nosotros quisiéramos vivir en una ciudad en donde todo el mundo le sirviera al Eterno,
De hecho, si pudiéramos vivir en un lugar donde todos fuéramos creyentes, todo fuera color de rosa, pero no es así. Entonces, la migración, que ha sido una de las actividades humanas más desarrolladas en todos los tiempos, el que una persona se traslade de un sitio a otro, migre de un sitio al otro, eso conlleva a que se cumpla este versículo. Clamen por la ciudad a la cual les hice llevar, porque en su paz tendrán ustedes paz. Siempre yo le he dicho que el creyente no vive en una burbuja, encerrado en una burbuja, sino que pertenece a una sociedad en donde debe de socializar, independientemente en que uno no esté conteste con las actividades que hacen en esa ciudad, pero de cierta manera todo lo que sucede en esa sociedad o en ese lugar o en esa ciudad, directa o indirectamente, le afecta a todo lo que están en esa ciudad. Entonces, como la persona tiene conocimiento del Eterno, ¿cuál debe de ser la posición de nosotros? Pues orar. Yo soy un ejemplo de eso. Usted ve que toda la mañana yo me levanto a las 4 de la mañana. ¿A qué me levanto? Me levanto a orar. Señores, me levanto a orar. ¿Por qué oro? Oro por todo. Pero sobre todo oro por mi ciudad. Aquí en donde yo vivo. De donde está saliendo este programa. Aquí yo oro por los que van a trabajar, por las familias, por toda la gente. Usted ve, porque ese es mi parte, la parte que yo debo de hacer. Porque cuando suceden todo ese tipo de cosas, como la que uno ve que sucede a diario, a uno se aflige. Cuando uno ve que hay un accidente y se mueren jóvenes, toda la semana nosotros estamos mirando esta situación. Usted ve que todos los días uno ora por los que salen a trabajar, por los que salen, dejan sus niños en la casa, por las madres, los padres, los ancianos. Todos oramos. Esa es una manera de contribuir con la paz de la sociedad, de la ciudad en la cual uno está. Independientemente de que la gente agradezca o no agradezca. Yo cumplo con eso que dice: clamen por la ciudad a la cual les hice llevar, porque en su paz tendrán ustedes paz. Y sí, yo soy de lo que creo que si no pasan mayores cosas es porque uno ora. No que uno hace la llante, como mucha gente que tiene eso como un cliché, que desde que pasa cualquier cosa, usted oye a la gente en los medios de comunicación: bueno, tenemos que orar. Y tantas cosas. Y usted oye a muchos comunicadores: ¿qué está pasando en nuestra ciudad? Tenemos que orar. Eso dicen ellos cuando está pasando el momento. Pero después que pasan la noticia, ahí mismo dicen: tal fiesta que tenemos en tal sitio y viene fulano de tal. Entonces, tienen eso como un cliché. Ahora, uno no tiene eso como un cliché. Uno ora para que de verdad el Eterno tenga misericordia de esa ciudad en la cual uno está, para que podamos tener paz. Y todos los días nosotros vemos cómo jóvenes pierden la vida en accidentes. Ayer mismo vimos nosotros, después del matutino, lamentablemente la pérdida de un joven, de la comunicadora de la Policía Nacional de la Romana. Lamentablemente un muchacho joven de 20 años perdió la vida. Y esas son cosas que aflijan a uno, porque uno tiene que ser empático. Además, uno también es padre, uno también tiene hijos, y nuestros hijos abordan muchas veces los mismos buses que para la escuela, que para la universidad, y uno le duele. Uno no quisiera nunca que pase estas cosas. Entonces, el interceder por la ciudad en donde uno está es un mandato que la Torá nos dice. Si cada persona hiciera esto, y aquí hay muchas personas que oran, yo lo sé, hay mucha gente que ora según su conocimiento, se levantan muy temprano a orar, hay matutinos. Yo
siempre he sido un madrugador, siempre he sido una persona que se ha levantado siempre a orar. Básicamente esa ha sido una de las cosas que como creyente a mí me ha ayudado mucho, el orar de madrugada, el levantarse a orar. Ya eso es más que un compromiso, eso es una costumbre, eso es algo que el Eterno ha puesto en el corazón, y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham se colocó allí delante del Eterno y le dijo: por favor, ten misericordia de esa ciudad, no la vaya a destruir. A diferencia de mucha gente que usted oye que cuando habla solamente habla de que viene juicio, de que viene muerte. Hay gente que solamente ve muerte, accidentes, sangre, inundaciones, terremotos, ciclones. Usted no ve cómo la gente coge eso como un juego y que viene juicio. Sin embargo, aquel que ora de verdad pide para que no vengan juicios. Pide para que en vez de juicio venga la misericordia del Eterno y toque los corazones y la gente sea transformada en su corazón. Porque nadie quiere ver desgracia en su ciudad. De modo que esas personas que usted lo oye orando, que viene juicio y que viene juicio y que viene un terremoto y que viene un ciclón y que viene sangre y que veo sangre, hay gente que nada más ve sangre, hay gente que nada más ve muerte, hay gente que nada más ve cadáveres y sin embargo, para mí esa gente no tiene amor en su corazón. Porque yo no puedo desear el mal de nadie, no importa cuán involucrado esté en el pecado. Al contrario, yo tengo que orar por esa persona para que el Eterno tenga misericordia. Aquí se hace mucha vida nocturna. Y usted sabe que a cada rato se destapa una desgracia en un sitio nocturno. Entonces, si no pasa más de ahí, es gracias a la misericordia del Eterno y la oración de mucha gente. Entonces, Abraham se puso allí en medio de Sodoma para orar por Sodoma. Los sodomitas no eran gente buena. Los sodomitas no eran gente buena. Eran gente malas. Porque si no hubiese sido gente mala, el Eterno no determina destruir esas dos ciudades. Entonces, el Eterno vio la intercesión de Abraham, porque Abraham buscó la misericordia, la capacidad de abogar, incluso por lo malvado, ¿verdad? Que no tenía ningún mérito, pero nosotros no quisiéramos ver desgracia en nuestro pueblo. No, yo quisiera ver un higüey sin accidente. Quisiera ver un higüey que no haya accidente, que no se muera nadie, que nadie sea atropellado, que ningún vehículo choque con nadie. Yo no quisiera ver eso, no quisiera ver jóvenes dejando su sangre en el pavimento. Yo no quisiera ver a madres jóvenes perder la vida. Eso no es verdad, señores. La persona que ora de verdad, desea que la misericordia del Eterno cubra a la gente. Y esto es un compromiso con el Eterno. No es un cliché. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo: Padre, pero ten misericordia. Ven acá. Y si hay 10 gente allá si hay 10 gente allá en Sodoma, tú la vas a destruir. Tú vas a destruir el justo con el impío. Y dijo Abraham: no hay 10. Y aún así Abraham pidió: pero dale un chance. Mira a ver. Pero lamentablemente Sodoma y Gomorra no tenían retorno. Ya no tenían forma de hacer teshuvá. Entonces, cuando no hay manera de hacer teshuvá, la única cosa que viene son los juicios. Lamentablemente. Y eso se puede extrapolar a la vida de mucha gente. Mucha gente el Eterno le vive advirtiendo. Le vive, a lo mejor esa madre que vive orando y pidiendo la oración. Aquí hay muchísimas madres que me envían sus plegarias. Ay, ore por mi hijo que está en las drogas, que está aquí, que está allí. Ore por él. Y uno ora y ora y ora. Pero también yo le digo, pero también dígale a ese muchacho o a esa muchacha que trate de corregirse, que trate de cambiar, que trate de cambiar su modo vivendi, que trate de cooperar con la oración que uno está haciendo por ellos, que traten de
de ayudarse ellos mismos. Y llega un momento en que, lamentablemente, las oraciones no son suficientes. Y lo único que hay es juicio, porque los juicios llegan. Si la persona no tiene un retorno, lamentablemente lo que va a venir son los juicios. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Y muchas madres son conscientes de esto. Cuando viene la desgracia, dice, tanto que oramos por él, tanto que se lo advertimos, tanto que se lo dijimos, tanto que le decimos, fulano no haga esto, fulana deja eso. ¿Cuántas veces me senté con él, hablamos y decimos, pero no hizo caso? ¿Y qué fue la conclusión? Juicio. Entonces, uno se siente como más conforme cuando uno ve que ejecutan los juicios, pero por lo menos oramos y le pedimos al Eterno y hablamos con la persona. Entonces uno nunca debe de cansarse. Siempre hay que orar. La siguiente aliyá, que es la aliyá número 3. Los ángeles llegan a Sodoma y Lot los recibe y los protege, arriesgando su vida. La importancia de defender la ética y la moral aún en un entorno corrupto, como dice Génesis 19 del 1 al 20. Mire, esos sodomitas no eran gente buena. Pero en medio de esa suciedad había algo bueno, que era Lot y su familia. ¿Y qué hizo el Eterno? Mandó 2 ángeles y le dijo, Lot, mira, sal de aquí. Ya esto no tiene remedio. Y aún así ustedes ven la narración del capítulo 19, del 1 al 20, donde estos hombres depravados no querían saber del inmigrante, querían llegar a esos ángeles para matarlos. Hay aquella ciudad que no quiere saber de los inmigrantes. Hay de aquel país que no quiere saber de los inmigrantes. Hay de aquel lugar en donde maltrata a los inmigrantes. Porque todos somos inmigrantes en este mundo. Todos somos inmigrantes en este mundo. Todos hemos venido a este mundo y somos inmigrantes, somos transeúntes, estamos pasando por aquí. Independientemente de que hay que respetar las fronteras de cada país, pero no se puede hacer justicia quebrantando la misericordia. Se puede hacer justicia con misericordia, porque estas dos palabras son hermanas. No hay justicia sin misericordia, ni misericordia sin justicia. Entonces, uno tiene que tener bien claro esas cosas, porque el Eterno no va a tomar por inocente a aquel que maltrata, que atropella a los inmigrantes. Eso es algo fundamental que habla la Escritura. En la aliyá número 4 vienen las consecuencias de estos juicios. La destrucción de Sodoma y Gomorra y la esposa de Lot, que mira hacia atrás, desobedeciendo la advertencia, y se convierte en una estatua de sal. Allí el Eterno le dijo a Lot, a través de los ángeles, salgan y no miren atrás. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Qué implica mirar hacia atrás? Mirar hacia atrás implica varias cosas. Primero, si lo vemos de la forma positiva, uno puede mirar atrás, pero para ver el camino que hemos recorrido y a dónde estamos, de dónde salimos y dónde estamos. Hasta ese punto está muy bien. Pero cuando se mira atrás, con ese dolor, como pensando en lo que dejamos, eso es uno de los peores errores que se puede cometer. Mire, hay lugares de donde uno salió que no debe ni siquiera intentar mirar atrás. Porque usted sabe que lo que dejó no era bueno. Pero en el tema de la mujer de Lot, pues ella era amante de las cosas que tenía. Nadie quiere dejar todo, su sacrificio. Ella pensó su casa, sus joyas, su sacrificio. Dijo, voy a tener que dejarlo todo. Pero había un mandato. Le dijo, no mires atrás. Mira al frente.
Porque al frente hay algo más importante que lo que tú vas a dejar atrás. El mirar hacia atrás implica muchas veces el no querer despojarse de todas las cosas materiales que se tienen que dejar. Eso implica muchas veces el mirar atrás. Y para uno poder tener un cambio en la vida, tiene que poner el frente y no mirar atrás. Hay mucha gente en este mundo que no ha podido consolidar el frente porque todavía no se ha decidido abandonar el atrás. Y no se puede crear un fundamento delante si no se abandona el atrás. Hay cosas que hay que dejarla atrás porque son cosas de vida o muerte. El problema de mucha gente en este tiempo es que no se decide en su vida a dejar su pasado. Si no dejas atrás el pasado, no vas a poder consolidar el futuro. ¿Por qué? Porque el nuevo comienzo se va a desarrollar cuando te decidas abandonar el pasado y no mirar atrás. A Israel el Eterno le dijo: nunca más volverá a ver la cara de los egipcios, porque Egipto representaba la atadura. Egipto representaba lo que es la esclavitud. Entonces, una gente que quiere tener un nuevo comienzo, pero no se decide a abandonar el pasado, no va a poder hacer nada. Se va a quedar en una transición. Ni se queda en el pasado, ni avanza al presente. Se queda en una transición y hay que decidirse. Mucha gente tiene que decidirse y tomar decisiones serias en su vida. Yo no sé si es tocante a tu vida personal, a tu vida sentimental, a tu vida laboral, a tu vida de negocio, a tu vida espiritual. Yo no sé, pero hay cosas que para poder adquirirla tendrás que renunciar a otras, porque no vas a poder hacer una simbiosis entre lo que dejas atrás y lo que tomas en el frente. El atrás hay que dejarlo, como su nombre lo indica, y no mirar atrás. Por esto esa mujer se convirtió en una estatua de sal. Eso representa la desobediencia y el tener que mirar hacia atrás. Debemos de dejar el pasado atrás para crecer. El nacimiento de Isaac es un nuevo símbolo de nuevo comienzo y una esperanza cumplida. Hay que dejar atrás las cosas para, la Escritura dice: he aquí somos hechura nueva, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La ley número 5 habla de la prueba, el desapego y la protección. Sara pide que expulsaran a Agar y a su hijo Ismael, porque el hijo de Agar le hacía, en otra palabra, bullying a Isaac, como lo vamos a ver más adelante. Abraham obedece y el Eterno le dice que tiene que dejar eso, aunque es doloroso. Era su hijo, su primer hijo, pero como quiera tenía que obedecer. Aquí podemos entender que la obediencia a la voluntad divina y crecer y creer que el Eterno cuida de todos es incluso en situaciones difíciles. Esa es la enseñanza de la Aliyá número 5. En la Aliyá número 6, ahí viene la paz y los acuerdos. Cuando Abraham y Abimelech hacen un pacto, resolviendo disputa por un pozo, la importancia de la honestidad, la paz y los acuerdos claros en la convivencia. Mire, a veces para poder tener paz hay que perder. Y hay gente que no está dispuesto a perder ni está dispuesto a ceder. Para poder tener paz hay que ceder con equidad, obviamente, y con misericordia. Porque hay gente que quiere tener paz con uno, pero solamente uno es que va a ir perdiendo. Y no es así. Aquel que está dispuesto a crear una paz debe de tener la decisión de renunciar. Y luego viene la aquedad, la atadura de Isaac,
donde Abraham es puesto a prueba, que es la 9ª prueba de Abraham, la atadura de Isaac, porque la 10ª prueba fue la muerte de Sara, dispuesto a sacrificar a su hijo, y la fe absoluta en el Eterno, incluso cuando no comprendemos sus caminos, se exalta la disposición al autosacrificio en pos de la misión y el propósito superior. ¿Cuál es la enseñanza del Midrash de esta parashá? En número 1 está la hospitalidad de Abraham y la revelación divina. El Midrash explica que Abraham, al recibir los visitantes, actuaba como recibiera al mismo Eterno. Y sus buenas acciones no solo eran un acto de justicia, sino también una manifestación de su fe y conexión espiritual. Cuando la persona tiene una relación con el Eterno, sabe perfectamente cómo servir y acoger al prójimo con toda su alma, que es equivalente a servir al Eterno, y esto abre la puerta a revelaciones divinas. Cuando uno hace las cosas con propiedad, con desprendimiento, con sinceridad, el Eterno bendice esas buenas acciones. Lo segundo es la risa de Sara y la fe. Sara se ríe cuando escucha la promesa de que ella tendrá un hijo en su vejez, y el Midrash enseña que la risa representa una mezcla de incredulidad y de esperanza. Como ya lo dije al principio, Elohim le recuerda que nada es imposible para él, incluso lo que parece absurdo, el Eterno lo hace posible. La fe en los milagros y en las promesas divinas requiere que superemos toda duda, confiando en la omnipotencia del Eterno. Siempre vamos a ser confrontados en nuestra vida, en algún momento, algo que nos va a desafiar para ver qué tanta fe y qué tanta confianza nosotros tenemos en el Eterno. Lo tercero que nos habla el Midrash es la intercesión de Abraham por Sodoma. El Midrash destaca que Abraham no solo negoció con el Eterno para salvar a Sodoma, sino que también mostró una profunda compasión y deseo de justicia. Abraham intercedió con 10 justos, pero no los encontró. Esto enseña la importancia de la justicia y el arrepentimiento para poder salvar a un pueblo. La acción de interceder por otros y buscar la justicia puede influir en el destino de toda la comunidad. Cuando una comunidad se une, suceden muchas cosas. Cuando se une para cosas positivas, pero cuando se une para cosas negativas, como se unieron los sodomitas, ya usted puede ver lo que puede pasar. En la parte 4 de el aporte de los Midrash nos habla de la destrucción de Sodoma y la esposa de Lot, como ya hemos dicho antes. El Midrash enseña que la esposa de Lot alcanzó el nivel moral de Sodoma y por eso se convirtió en sal cuando miró atrás. La lección es que la corrupción moral puede ser heredada y que la obediencia a los mandamientos del Eterno es vital para evitar la destrucción. La importancia de mantener nuestra moralidad y seguir la voluntad divina y evitar la destrucción espiritual es una de las grandes enseñanzas de ese acto. El uno poner en equilibrio las cosas que uno va a ganar en vez de la que está perdiendo. Y por otro lado, el Midrash enseña que Abraham fue probado con la quedá para demostrar su total fe y confianza en el Eterno. Se explica que Abraham vio en Isaac un espejo de su propia fe y que su disposición de sacrificar revela su amor total al Eterno. Además, que el ramito reemplazó a Isaac muestra la misericordia del Eterno, es decir, esa ramita que agarró el
el cuello del cuerno del carnero para sostenerlo. Y ustedes notan que en la vida de Yisá no fue una persona que tuvo que hacer grandes desafíos de la fe, porque ya él hizo todo el desafío de la fe que se requería de una persona. Yo creo que sobre esa cosa no hay ley. Nosotros vemos que todos los padres de la fe fueron probados, pero Yisá no fue probado, porque la prueba grande de Yisá la hizo toda junta. Cuando se entregó a sí mismo a ser el mismo sacrificado, ya pasó todos los exámenes de fe ahí, porque ¿qué otra cosa vale más que la propia vida? Y él dijo, no, si yo tengo que entregar mi vida, mírala ahí. Por eso Yisá no tenía que pasar más prueba de fe. ¿Qué otra fe le pudo haber venido a Yisá cuando él entregó su propia vida? Que no fue el caso de Abraham, porque sabemos que aunque Abraham fue desafiado desde pequeño, fue librado de muchísimas cosas cuando pequeño, pero el entregar su vida voluntariamente, como lo hizo Yisá, eso no lo hizo ni Abraham, ni lo hizo tampoco Jacob, ni lo hicieron ninguno otro de los patriarcas. Por eso que usted ve que Yisá, después de esa gran prueba de él entregarse a sí mismo, esta es la razón por la que probablemente ya Yisá no tuvo más desafío de fe. Solamente tuvo el tema de que su esposa Rebeca no daba hijo, y tuvo que orar 25 años para que pueda dar hijo. Pero eso no se compara con la fe que él tuvo que poner al ponerse enfrente del altar de sacrificio para que su propio padre lo sacrificara. Sobre esa cosa no hay ley. Ustedes notan que se dice que Yisá fue una persona que vivió tranquilo, no tuvo más esposa, pero fue como que Yisá pasó toda su prueba de una sola vez. ¿Por qué? Porque entregarse a sí mismo conscientemente de que lo iban a matar, siendo único hijo, el hijo de la promesa, dígame usted, ¿qué otro examen más le podemos dar a Yisá? ¿Qué otro examen más? Claro, tuvo su fe, sus pruebas, porque en esta vida siempre vamos a tener un desafío. Yo le digo a una hermana que siempre hay una tuerquita que hay que estar apretando. Siempre hay una arandelita que se floja para que nosotros vivamos apretándola. Pero cuando se trata de desafíos de fe, pues Yisá lo pasó toda de una, que fue entregarse en propiciación a su propia vida, a su padre, a sabiendas del que lo iba a sacrificar. Es decir que sobre estas cosas ya no existe más prueba de fe. ¿Sobre qué otra cosa se podía haber probado Yisá? Y esa es la razón por la cual, a mi entender, es la razón por la que Yisá vivió una vida tranquila, tuvo sus pruebas, como hemos dicho. Siempre va a haber un tiempo en que vamos a tener prueba de fe. Siempre hay que andar ajustando la tuerquita para que uno no se desajuste, pero todo pasó bien. En cuanto a lo que es la amidad, la aquedá, se explica que Abraham vio en Yisá el espejo de su propia fe, como ya lo he dicho. Y la verdadera fe requiere disposición a confiar en el Eterno, incluso en los momentos difíciles. La fe y la obediencia llevan la redención y la misericordia divina. Y esa es la razón por la cual nosotros vemos la diferencia entre Yisá con relación a los demás patriarcas. ¿Qué nos habla el Zohar referente a esta parashá? El Zohar nos habla de la revelación de la luz divina a través de la hospitalidad y la fe. Es decir, que el Zohar ve la hospitalidad como una revelación divina, como una luz. Enseña que Abraham, al recibir a los visitantes, no solo servía a los ángeles, sino que también despertaba la Shejiná, la presencia divina en el mundo. Y la verdadera hospitalidad, que se traduce como Gesed, misericordia, abre un canal para que la luz de la Shejiná fluya hacia la creación. En ese acto de apertura y amor se revela la cabod del Eterno y la luz interior del mundo se manifiesta plenamente.
Es decir, que cuando nosotros hacemos un acto de bondad, damos paso a la luz en medio de las tinieblas. Cuando nosotros practicamos las cosas buenas, somos un rayo de luz en medio de las tinieblas. Cuando procedemos bien, cuando actuamos bien, cuando actuamos con misericordia, cuando hacemos lo bueno, eso actúa como un rayo de luz en medio de las tinieblas. Y que obviamente la Shekinah del Eterno está con nosotros. De modo que no hay otra manera de ver la manifestación de la Shekinah del Eterno a través de nosotros que no sea a través de los buenos actos de bondad. No lo hay. No lo hay. Y que sobre todo sean de corazón. Porque sabemos que en este mundo hay muchos simuladores que quieren ser astros, pero lamentablemente no brillan con luz propia. Entonces, cuando nosotros hacemos los actos de bondad, repito, con desprendimiento, con amor, con compasión, con equidad, la Shekinah del Eterno irradia luz a través de nosotros y somos lumbrera en medio de las tinieblas. Eso fue lo que el Mesías dijo, que vuestras obras hablen más que vuestras palabras y que sean luz en medio de las tinieblas. La forma que irradia esa luz no es la forma en que nosotros hablamos, es la forma en la que actuamos. Esa es la mecha que enciende la llama en medio de la oscuridad, nuestras obras. Por eso el Mesías dijo, actuad en obras de luz, no en obras de las tinieblas. Esto se relaciona con la idea de que la fe y las buenas acciones actúan como un conducto para la manifestación de la presencia divina en el mundo físico. Cuando Abraham mostró su total apertura de amor a los extranjeros, alcanzó un nivel de conexión espiritual que permitió que la infinita luz del Eterno brillara en él. Entonces no hay una manera de brillar en este mundo que no sea a través de nuestras obras. Y dicho sea de paso, obras que no sean después mostradas como una forma de nosotros revelar de que sí hacemos buenas obras. No, no estamos hablando de eso, porque eso se llama simulación. Aquí estoy hablando de las cosas que se hacen que muchas veces ni siquiera la gente se da cuenta. Entonces, también revela que la risa de Sara no es simplemente una expresión de incredulidad, sino un reflejo de una dinámica espiritual. La risa simboliza la liberación del ego y la elevación de la alegría pura que proviene de la fe en la misericordia del Eterno. La alegría genuina en Elohim ayuda a elevar los atributos divinos y a traer luz espiritual a nuestro mundo. Es decir, que cuando uno puede establecer este principio en nosotros, cuando nosotros podemos establecer ese principio en nuestras acciones y de hecho lo disfrutamos, esa risa que sale a través de haber hecho lo correcto es lo que mantiene la llama de la luz en el mundo. Lo que mantiene este mundo de pie son los actos de bondad, porque ya sabemos que la maldad se cobra a sí mismo. Y por otro lado, la parashá nos muestra que las acciones humanas, especialmente la hospitalidad y la fe, son canales a través de los cuales la luz divina en nuestro mundo, cuando actuamos con amor y confianza, permitimos que esa presencia aumente y que la energía espiritual fluya, transformando toda existencia. Entonces, realmente, el uno hacer siempre lo correcto es lo que tiene este mundo de pie. Este mundo se sostiene por la justicia de aquellos que la practican. Tocante a lo que es Lot, ya nosotros sabemos que Lot era un hombre que no era justo, porque si él hubiese sido justo, no se mete con su tío. Y como decíamos la semana pasada, al malo, al malagradecido,
la necesidad le refresca la memoria. Allí en Lot podemos ver que el malagradecido tiene su paga, el malvado tiene su paga, y la manera en que la gente devuelve el bien que se le hace también tiene su paga. Otro asunto relevante es que Abraham fue recompensado por su hospitalidad con la revelación del milagro de la llegada de 3 ángeles, y se convirtió en un símbolo de la cercanía del Eterno a aquellos que actúan con amor y justicia. Abraham no solo recibió a los visitantes, sino que también les sirvió con toda su alma, sabiendo que cada acto de bondad se encuentra un canal para la presencia divina. Abraham, teniendo una circuncisión, no como la circuncisión que nos practicamos hoy en día, que nos ponen anestesia y eso, sino que fue una operación que él mismo se hizo, y en los 3 días donde su dolor está más fuerte, él decidió echar a un lado eso y servir en hospitalidad. El Talmud enseña que la hospitalidad, la justicia y la alegría en cumplir los mandamientos son las bases del servicio divino y conducen a la misericordia del Eterno. Eso nos enseña el Talmud. Y esto conecta con la historia, con la parashá donde Abraham intercede por Sodoma, mostrando que la justicia y la misericordia deben de ir de mano de la empatía, y la acción correcta tiene un poder espiritual para poder fluir en el destino del mundo. ¿Se da cuenta? Todo lo que hemos aprendido. Y otra enseñanza es que la justicia, que se traduce como sedaká, y la misericordia como rajamín, son las cualidades que abren los cielos y permiten la manifestación de la presencia divina en el mundo. Entonces, esta parashá enfatiza que Abraham siempre actuaba con justicia y por ello fue digno de recibir las revelaciones divinas y el ser ejemplo de la hospitalidad. En resumen, nos actúa actuar con justicia, misericordia, amor en todas nuestras acciones cotidianas, especialmente en la hospitalidad, cuidando al prójimo. Estas acciones no solo son bendiciones terrenales, sino también que abren una puerta para que la presencia divina ilumine y transforme el mundo. Mire, practicar la maldad no deja nada bueno. El ser maldadoso, el ser odioso. Hay gente que son tan odiosos. No porque lo vean de carácter, no. Sino porque ellos practican la maldad. Son odiosos, son malvados. Hay gente que al que le pueden hacer un daño se lo hacen sin pensar. Hay gente que no le va a valer nada el hacerle un daño a quien tengan que hacérselo. Y eso se llama maldad. Y eso se llama practicar la maldad. Hay gente que no piensa. Y toda esa práctica de maldad, lo bueno de esto es que cada maldad es como un boomerang. Hoy en día, como está este mundo tan dañino, que uno muchas veces tiene miedo de relacionarse con la gente, porque que uno no sabe la intención con la cual la persona viene hacia uno. Por eso yo he aprendido en mi experiencia que uno tiene que ser sociable, uno tiene que ser sociable, porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Pero una cosa es usted ser sociable y otra cosa es que usted le tome confianza a todo el mundo. A todo el mundo no se le toma confianza. Porque yo digo que la amistad es una construcción, así como lo es el amor. Hay personas que con el tiempo se ganan la confianza de uno. Hay personas que con el tiempo ellos mismos penetran, se calan tan profundo en el corazón de uno que se ganan un sitial muy grande en la vida de uno. Y esa gente son luces que el Eterno pone en el camino, que alumbran a uno. Gente que uno le tiene mucha confianza. Son gente que con sus acciones, con el tiempo, han demostrado que son la luz que nos inspiran
cada mañana a uno levantarse, a uno seguir enseñando, a uno seguir trabajando, porque uno siente ese afecto verídico, ese afecto, ¿verdad? Humano y sobre todo sincero. Y eso es lo que tiene a uno de pie, eso es lo que tiene al mundo de pie, señores. Pero todo el mundo no se le puede llamar amigo. A todo el mundo no se le puede llamar hermano, hermana, no. Aún tengamos la misma fe, porque para muestra un botón. Entonces, muchas cosas nosotros hemos aprendido de esta parashá. Hay que ser como Abraham y no ser como Lot. Hay que ser bondadoso como Abraham. Hay que tener la misericordia de Abraham. Hay que pensar en el prójimo de corazón. Hay que interceder por los malos. ¿Qué más? Hay que creer en el Eterno. Hay que confiar en el Eterno. Y sobre todo entender que todas aquellas personas que nos rodean, que nos impulsan, que nos apoyan, que nos ayudan, y ciertamente son tesoros. Y hay que cuidar esos tesoros. De modo que de esta parashá he tratado de abarcar lo más que podamos. Y todavía hay un poquito que podríamos hablar de lo que es el maftir. Mucha gente me pregunta, ¿qué es el maftir de la parashá? El maftir de la parashá viene siendo el versículo fundamental que habla. 1.2 que en el capítulo 66 de Isaías, que se relaciona con la Haftará, pero eso les estaré hablando mañana. Así que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Shabbat Shalom a todos. Tengan una excelente noche y nos veremos mañana con el Eterno por delante, porque esta parashá continúa mañana. Shabbat Shalom y tengan una excelente noche. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.